Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí ya estoy listo para que continuemos con lo de Masaharu Hanesaki y lo de Kazuko Okakura. Bueno, en la cita pasada que yo leí del libro del té, yo repliqué algo de memoria, que era el hecho de que el libro había sido publicado después de la Segunda Guerra Mundial, pero esa no es la primera edición del libro. Esos y muchos otros datos yo siempre supe que eran muy sospechosos, pero pues yo espero que, bueno, y sé que el poco público que tengo lo entiende, pues a finales del siglo XX no era lo mismo escribir sobre Japón, sobre todo sin saber japonés, que ahora, ¿no? Ahora que ya pues con el desarrollo de la cibercultura y bueno, con el hecho de que yo ya eh, aprendí inglés, aprendí alemán, domino más o menos otras lenguas y pude volver al japonés, entonces ya es diferente, tengo la posibilidad de aclarar muchas cosas. Esa es una de las razones por las que estos libros y estas cosas yo nunca las cité en extenso en mis clases, porque cualquiera de los que les gustaba el manga y el anime, por cierto que la otra vez vi que acabé de ver una vaina que los comparan con los Terian, me da mucha risa, quizás, fíjese usted, pero no tengo ni idea, ¿no? Y bueno, y muchos de los que les gustaba el manga y el anime dirían, bueno, pero entonces este man, ¿por qué no sacó esas cartas? ¿Por qué no nos dijo que mucho de lo que con lo que él mamaba gallo, la construcción de la retórica del anime y todo eso, que eso había salido de ahí? Bueno, pues en parte por eso, porque yo no estaba tan seguro de ciertas fuentes o de cómo tratar ciertos temas, ¿no? Otra de las razones, y eso tiene que ver con algo muy local de cuando yo fui profesor en la Javeriana, es que la persona que trabajaba con esto, que era Jorge Cadavid, que era un profesor que era, bueno, era un profesor que era, perdónenme, eh, un profesor que a mí me parecía muy cuestionable porque era un profesor acusado de plagio, que publicaba, pero que también se rumoreaba que él invitaba a los estudiantes a las adicciones, que él manipulaba tanto a los estudiantes como a las directivas porque él sufría, creo que ansiedad o depresión o bipolaridad, y entonces a raíz de que le habían diagnosticado esto, él utilizaba, pienso yo, es mi impresión, esto para rendir menos o por ejemplo no leer las tesis. Entonces yo nunca quise que me confundieran o que me pusieran al lado de ese tipo de persona, y en ese caso yo prefería, incluso como prefiero ahora, que me asocien a Jaime Alejandro. Incluso me llegan correos, estimado Jaime Alejandro, no puedo ir a clase. Bueno, prefiero que me confundan con Jaime Alejandro Rodríguez y no de ninguna manera con ese sujeto Jorge Cadavid, una persona muy despreciable que yo conocí en el pasado. Listo, voy a leer una cita de Masaharu Hanesaki que nos va a llevar al tema delicadísimo. Y yo creo que un conocido, bueno, un compañero de estudios que yo tuve en Alemania, japonés, yo creo que cuando él vio que yo estaba citando a Hanesaki y no aclaraba cosas, o que lo que aclaraba no aclaraba, yo creo que se llevó la mano a la cabeza y dijo, bueno, ahora sí, o destapa eso bien o va a ser peor, ¿no? Aquí está, bueno, voy a volver luego sobre la descripción que hace Hanesaki de la mitología japonesa, pero quiero aclarar primero esto. Dice acá Hanesaki, viene de narrar un poco cómo es esta primera mitología que va a dar pie al Shinto. Aunque existen muchas razones para creer que hubo una base puramente natural para el mito de la diosa Sol y el dios Tormenta, los shintoístas lo han interpretado como un hito histórico celebrando el triunfo del mando imperial. Esta interpretación no deja de acercarse a la verdad si consideramos que tratamos con un mito de fenómenos naturales combinados con una visión de la vida social, o sea, una mezcla de lo que los sabios alemanes llaman Natura Mythos y Cultura Mythos. Toda la vida, desde que yo leí, por supuesto, este texto, yo me preguntaba, bueno, ¿quiénes son estos sabios alemanes? Porque esta edición que yo tenía en aquí no estaba anotada, y lo que yo ya había comentado en la otra cita con Hanesaki, o más bien aclarado, era esta cuestión como de Heidegger, como cómo se atravesaba esto con la formación de el nacionalsocialismo, y algo que podría ser similar, aunque me voy a aproximar apenas un poco, en términos de Japón y la ideología allá, ¿no?
Entonces, bueno, afortunadamente todo se sabe, bueno, y ya hoy en día más con medios y también mucho más con la posibilidad de aclaraciones, tanto en alemán como en japonés, ¿no? Entonces, incluso hice la prueba y dije, venga, le preguntamos a la inteligencia artificial a ver si ella lo logra o sabe. No, la verdad, ella no lo sabía, no, estaba perdida, estaba perdida. Las 3 veces que le pregunté, las 3 veces me dijo que era Hans Blumenberg, que la persona que ese era Hans Blumenberg, que él no había utilizado, imagínense, que él no había utilizado Natura Mitus y Cultura Mitus, pues que eso era muy parecido a lo que decía a la hora de Hans Blumenberg. me, claro, en ese momento yo dije, miércoles, pero si hasta la inteligencia artificial se confunde, ¿cómo lo van a juzgar a uno si uno se confunde, ¿no? Digamos, eso pensé en ese momento precisamente debido a eso, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a aclarar entonces ese asunto de los sabios alemanes para que ya sea más fácil como entrar en materia. ¿Listo? Entonces, ¿de qué van esos sabios alemanes? O más bien, para que quede aún más claro, ¿quiénes eran esos sabios alemanes? ¿De qué iba este cuento de esos sabios alemanes? Vea, el sabio alemán que orientó mucho, tanto en India como en Corea, como en Japón, fue Friedrich Max Müller. Friedrich Max Müller además era hijo de Wilhelm Müller, que es un poeta alemán del siglo XIX reconocido. Y Friedrich Max Müller, todo esto está en internet. Él fue profesor de Comparative Philology en Oxford. Comparative Philology, pues, es lo que hoy en día se llama en Alemania Vergleichen de Literatur, es decir, en español literatura comparada. Es decir, es en lo que se doctoró, por ejemplo, William Díaz. Lo que le da a uno muchas pistas respecto a las bases de este trabajo y por qué meterse ahí en esa cuestión, ¿no? Müller estudió también Vergleichen de Religionswissenschaft, que sería algo así como estudio comparado de las religiones, de la ciencia de las religiones, digamos. Por ahí va la cuestión. Ahora, ¿por qué este tipo termina siendo el maestro de Anesaki y termina discutiendo incluso con Okakura y con una escuela que es, digamos, allá se consideraba más asiática? Bueno, pues resulta que hasta donde pude averiguar, él fue director de un Goethe Institute allá en India. Y mientras fue director del Goethe Institute allá en India, entonces él como que fue copiando una serie de textos. Esto es muy alemán. Fue haciendo una suerte de biblioteca personal fascinante con 10.000 títulos acerca de Oriente y el orientalismo. Y de hecho incluso él tenía una novela, yo creo que no anoté la novela. Ah, sí, la novela, escribió una novela que por cierto no se leyó ni en Alemania ni en Occidente, pero la rompió en Corea y la rompió en Japón. La novela se llama Deutsche Liebe aus Papieren eines Fremdlings, ¿no? Que sería como, bueno, un amor alemán de los papeles de un extranjero, una cosa así. No sé si un extranjero, bueno, perdónenme, ahí de pronto la traducción sería otra, pero bueno, aus Papieren eines Fremdlings, dice ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Friedrich Max Müller? Bueno, él tenía un tipo de trabajo que pertenece mucho conectado, digamos, a finales del siglo XIX en Alemania. Y fíjense que yo lo había ubicado tentativamente, siguiendo las bibliografías de la historia literaria, cerca a Hipólito Taine, ¿no? A Hipólito Taine. Claro, Friedrich Max Müller es más bien alemán, no como Hipólito Taine, pero es contemporáneo de Hipólito Taine, ¿no? Y él trabajaba algo que se llama Arische Sprachkulturen, ¿no? Y esto es de mucho cuidado, porque Arische Sprachkulturen no es la raza aria, no es Arischen Rasse ni Arischen Blut, y él defendió eso mucho, ¿no? Es decir, cuando ya hablamos de raza aria, cuando hablamos de sangre aria, hablamos ya de un discurso que es un discurso que pertenece directamente al nacionalsocialismo y que tiene toda una construcción y que va en una dirección que es totalitaria, ¿no? Mientras que cuando hablamos de Arische Sprachkulturen, hablamos pues de estas investigaciones que hizo este señor Müller, por supuesto
tocadas por contaminadas por toda esta tendencia que venía, digamos, de la mano del positivismo a finales del siglo XIX, de estudiar el mito y de estudiar el mito sobre todo para encontrar en el mito historia, es decir, no para encontrar en el mito, digamos, cuestiones fantásticas o pintorescas, para repetir lo que decía el traductor de Anesaki, sino para encontrar en el mito aquellos restos de la historia o de los orígenes de la formación de las culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, Friedrich Max Müller habló hizo una separación, ¿no?, entre lo que él llamaba semitische Kulturen y theologische Kulturen, ¿no? Entonces, las semitische Kulturen eran las culturas semíticas, y esas estaban más lanzadas al mito, o más bien estaban más arrojadas, digamos, a cierto politeísmo, a cierto animismo. Estamos hablando de Japón, estamos hablando de ciertos contextos de Corea, de India, etcétera, ¿cierto? Y las que él llamaba theologischen Kulturen, ¿no?, Sprachkulturen, todo el tiempo hablamos de Sprachkulturen, acá no se habla de algo propiamente biológico, ¿no? Y por eso ellos eran filólogos, ¿no? Entonces, cuando dice theologische Sprachkulturen, él se refiere a esas culturas, habladas, digamos, a esas culturas del lenguaje más bien, ¿cierto?, que tienden a ser o que son monoteístas, ¿no? Entonces ahí está, no era tan fácil de aclarar, pero se hizo. A ver qué diría Tazo.